Muy buenas noches, doctores. A nombre del Laboratorio Exceltis, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su gentil asistencia. El día de hoy corresponde al webinar del módulo 3, Manejo Integral, del curso Actualización Endometriosis. Quien nos acompaña hoy día es un experto, es el doctor Alfredo Celis López. Permítame describir un poco su currículum. El doctor Alfredo Celis, Past President de la Sociedad Peruana de Fertilidad, Past President de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Past President de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica y coordinador del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. Doctores, muy buenas noches. Doctor Celis, buenas noches. Gracias por contar con su ponencia y damos pase a la misma. Gracias. Vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, Fernando. El doctor Paul Ramos, presidente de Apendo, me encargó que hoy día diera la charla acerca del manejo integral en endometriosis, que tiene que recoger un poco lo que se ha hecho en la tercera parte del curso, que tiene que ver con dolor, con infertilidad, con adolescencia. Y los niveles de atención en que se puede dar este manejo. En realidad lo que vamos a dar, siendo el tema tan amplio, vamos a dar un panorama de diversos aspectos relacionados con los tópicos recientemente señalados. Tenemos 30 minutos para hacer esto y después de eso daremos espacio a las preguntas. Vamos a poner en modo de pantalla. Muy bien. El objetivo de esta presentación es establecer un paralelo entre el manejo convencional y la tendencia actual en el manejo de la endometriosis, tanto en el dolor, la infertilidad y en la adolescencia, desde una mirada de la atención por niveles. Lo primero que hay que tener presente en la endometriosis es el diagnóstico de sospecha. La endometriosis siempre debe ser sospechada en toda paciente que tiene dolor pélvico, más aún si este se asocia a la menstruación. Y hay tres niveles de diagnóstico: el diagnóstico sospechado, el diagnóstico corroborado y el diagnóstico probado. ¿En quién sospechar de endometriosis? En toda mujer en edad reproductiva que tiene dismenorrea progresiva, dispareunia, disquesia, aumento de volumen menstrual, al cual se puede agregar infertilidad. Una vez que tenemos el diagnóstico de sospecha, tenemos que pasar a la corroboración, y esto se hace a través de la historia clínica y del examen clínico y de las imágenes. Diferentes tipos de dolor se asocian a los tipos de endometriosis, como por ejemplo la dismenorrea asociada a endometriosis superficial, la endometrioma, la disquesia asociada a endometriosis profunda y la disuria hematuria asociado a endometriosis vesical o ureteral. Los tres signos que se asocian más a endometriosis es el dolor pélvico, que puede ser cíclico y acíclico, la dismenorrea y la dispareunia. Es la triada en relación al dolor que más se asocia a endometriosis. Para corroborar el diagnóstico tenemos que hacer el examen clínico y el diagnóstico por imágenes. En el examen clínico podemos encontrar la presencia de nódulos en el fondo del saco posterior, en el tracto vaginal, un útero retroverso con movilidad disminuida y con sensibilidad a nivel de los ligamentos uterosacros o del fornix o del septo recto vaginal. Un aspecto importante es que antes de pensar en qué tratamiento voy a dar, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico preciso de endometriosis a través de una adecuada historia clínica, un examen clínico y, sobre todo, de las imágenes. El diagnóstico preoperatorio preciso es esencial para determinar el tratamiento a seguir en los diferentes tipos de endometriosis, ya que nos va a permitir planificar el tratamiento. Y este diagnóstico, para corroborar la endometriosis, se hace a través del estudio por imágenes, con ecografía y con resonancia magnética. Luego de esto, podemos estar en un alto porcentaje
más o menos direccionados en cuanto al diagnóstico, sobre todo para endometriosis profunda y para endometrioma, no así para endometriosis peritoneal, ya que tanto la resonancia magnética ni la ecografía transvaginal no nos permite en el momento actual hacer el diagnóstico de la endometriosis peritoneal, y este es el motivo por el cual diversos estudios siguen saliendo en relación a buscar un biomarcador que nos permita hacer el diagnóstico de endometriosis peritoneal. Todavía se sigue considerando a la laparoscopía como el gol estándar, pero no la laparoscopía per se, sino que ésta vaya acompañado de la anatomía patológica correspondiente. Por lo tanto, una laparoscopía positiva tiene menos valor y es más limitada si es que no va acompañada de un diagnóstico histológico, porque la visión o el diagnóstico visual no siempre puede ser todo lo seguro que nosotros queremos. Las pacientes con endometriosis se presentan a dos problemas principales. Por un lado, dolor y por otro lado, infertilidad, que pueden presentarse de manera única o concomitantemente. Y las opciones terapéuticas van a depender de diferentes factores, donde la edad de la paciente es fundamental, igualmente el deseo de embarazo o la historia de infertilidad, la severidad de los síntomas, la extensión de la enfermedad, si han habido tratamientos previos, si hay historia familiar, y un aspecto muy importante es el costo del tratamiento y la experiencia de la persona que está manejando esta patología. Como ustedes saben, la endometriosis se divide básicamente en endometriosis peritoneal, ovárica y la endometriosis profunda. Para la endometriosis peritoneal tenemos el tratamiento quirúrgico, la coagulación, la excisión, que puede ir acompañado de procedimientos de denervación como la neuroectomía presaca o la ablación laparoscópica del nervio uterino. Es preferible la excisión de los focos endometriósicos a la cauterización, porque nos permite enviar la muestra a patología y confirmar el diagnóstico que sospechamos. El otro aspecto es la endometriosis del ovario, es el endometrioma, tan controversial en su tratamiento por el impacto que pueden tener en la reserva ovárica, y donde tenemos por un lado el stripping o cistectomía y por otro lado la ablación del endometrioma. Y una tercera alternativa es el manejo laparoscópico combinado, que consiste en sacar la cápsula hasta donde se pueda y cuando ya esté muy adherida se corta esa parte y finalmente la zona del hilio, que es la que generalmente es más difícil de pegar, se coagula con bipolar o con láser. En cuanto a la endometriosis de infiltración profunda o endometriosis profunda, va a depender de la afectación que tenga, si solamente es en el torus, si es en el ligamento uterosacro, si es el tabique recto vaginal o si es a nivel de infiltración rectal. Cada uno de estos niveles de complejidad determinarán el mejor tratamiento en cada caso. Lo que sí es importante mencionar es que cuando tenemos endometrioma, no debemos pensar solamente en operar el endometrioma, sino debemos pensar que hay una alta asociación entre endometrioma y endometriosis profunda, ya que se considera al endometrioma como la punta del iceberg de esta enfermedad, que muchas veces no es adecuadamente evaluada ni tratada, ya que, como decimos, hasta un 40 a 60% de endometrioma se encuentra en endometriosis profunda, que muchas veces es pasada por alto y es la causa por la cual la paciente que ha sido operada de endometrioma, luego de la operación sigue persistiendo con dolor porque la endometriosis profunda no fue tratada adecuadamente. Hay diversos estudios, como este profesor Chaprón, que consideran al endometrioma como un marcador de severidad en relación a la endometriosis infiltrativa profunda, y por eso les decimos que cuando vean un endometrioma no lo tomen tan deportivamente como que vamos a simplemente sacar el endometrioma, sino que precisar si hay endometriosis profunda concomitantemente esta para que sea manejada adecuadamente en el nivel correspondiente para la complejidad de esta situación, porque no le hacemos mucho favor a la paciente si solamente sacamos el endometrioma y dejamos la endometriosis profunda si es que la tiene. Por lo tanto, el manejo de la endometriosis profunda necesita de un diagnóstico preciso a través de las imágenes, de la historia clínica y del examen clínico,
para poder hacer una planificación de lo que va a requerir la cirugía y una sistematización adecuada dentro del momento de la cirugía. Como decíamos, las dos síntomas o molestias principales son dolor e infertilidad. El dolor es manejado por medios quirúrgicos, o sea, por cirugía, y tratamiento médico queda por determinar qué primero, si cirugía o tratamiento médico. En el caso de infertilidad, el tratamiento es básicamente quirúrgico, y si este fracasa, se pasa a fertilización in vitro. No se considera el tratamiento médico para mejorar la infertilidad. El tratamiento hormonal es importante y siempre se daba y se sigue dando después de la cirugía. Pero la corriente actual nos lleva a el camino en el cual se está planteando que el tratamiento de primera línea para los diferentes aspectos de la endometriosis es el tratamiento médico, o sea, el tratamiento hormonal, básicamente con píldoras anticonceptivas o con progestágenos. En el caso de la endometriosis, las terapias hormonales no han demostrado efectividad para la endometriosis, ni para lograr un embarazo espontáneo, ni favoreciendo los resultados de la fertilización asistida. Por lo tanto, la supresión de la función ovárica para mejorar la fertilidad en la endometriosis mínima y leve no es efectiva, como no lo es tampoco en los casos de endometrioma. Esto lo dice también las guías del R, que no se debe dar tratamiento médico para los casos de infertilidad. En cuanto al tratamiento quirúrgico para la endometriosis mínima y leve, este es el trabajo conocido Endocan de Marcus de 1997, donde encontró que aquellas pacientes que se operaban salían embarazadas un 30.7 frente a un 17.7, en los cuales solamente se hacía la laparoscopia diagnóstica y no se operaba, concluyendo que es importante hacer el tratamiento quirúrgico para lograr una mayor tasa de embarazo. En cuanto al tratamiento quirúrgico del endometrioma, es controversial porque hay quienes piensan que la quistectomía afecta la reserva ovárica y otros piensan, como se ha visto en diferentes estudios, que ofrece mayor alivio del dolor, menos recurrencia y mayor tasa de embarazo espontáneo. Quienes están en contra del stripping o cistectomía plantean la ablación endometrial. El argumento a favor para tratamiento quirúrgico del endometrioma es que el dolor es altamente mejorado y hasta un 50-60% de las pacientes luego del tratamiento quirúrgico, o sea, de la cistectomía, logran un embarazo espontáneo. Y así lo corroboramos en diferentes trabajos como este de Beretta, que vemos que la tasa de embarazo con quistectomía es superior a la tasa de embarazo con fenestración y coagulación. Asimismo, las tasas de dismenorrea y de dispareunia en la evolución son mucho menores que la fenestración. Igualmente, en este estudio de Alborzi se puede ver que la tasa de embarazo es casi 60% comparado solo con un 23% de la fenestración. Y esto ha sido corroborado por revisiones tanto de Cochrane como del R, el último de 2014, que consideran que la excisión de la cápsula del endometrioma en lugar de drenaje y electrocoagulación de la pared del endometrioma es lo que se debe hacer para aumentar las tasas de embarazo espontáneo, porque no se debe pensar que toda paciente con endometrioma es infértil. En cuanto al tratamiento integral, ¿qué entendemos por tratamiento integral? Entendemos que se debe operar todo lo que se encuentre. Para esto es importante, como decíamos, la planificación. Por ejemplo, acá tenemos endometrioma, tenemos endometriosis profunda. Aquí vamos a ver si corre esto, presentarles esta cirugía, que la vamos a presentar muy rápido en honor al tiempo, de que trata de reflejar lo que es el manejo integral. Acá tenemos, esta paciente tiene miomatosis uterina. Esta paciente tiene además quistes de ovario, lo que se llaman kissing ovary o ovarios besándose, y tiene endometriosis, tenía un nódulo a nivel del ligamento intersacro derecho e izquierdo, diagnosticado por resonancia magnética, y de ahí la importancia de la resonancia. Lo primero que se debe hacer es crear un espacio adecuado para la zona de cirugía. Por lo tanto, tenemos que despegar los ovarios y hacer la apexia de ambos ovarios para dejar la zona de la cirugía adecuada para ingresar al tabique rectovaginal o a los ligamentos úterosacros correspondientes.
Acá se está haciendo la pexia de los ovarios. Como ven, todavía no hacemos el manejo del endometrioma, solamente estamos haciendo la oforolisis de ambos ovarios y podemos ver acá la agresividad de la enfermedad en toda esta zona altamente inflamatoria y sangrante. Se hace la pexia de los ovarios, se fijan los ovarios a la pared y una vez que acá se está haciendo la pexia con esta aguja, y una vez fijado ambos ovarios en la pared, como se puede ver acá, quedan los ovarios fijados, entramos ya acá estamos haciéndolo en ambos lados, y nos vamos a la zona donde la resonancia nos dice que hay enfermedad. Acá hay un nódulo diagnosticado por resonancia y también este ligamento uterosacro derecho está engrosado. A nivel del torus también encontramos infiltración, no así a nivel del recto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, entrar al retroperitoneo, identificar el uréter, que podemos verlo acá, hasta la zona de su ingreso en ligamento cardinal, acá vemos el uréter. ¿Para qué hacemos esto? Para liberar el espacio de Kobayashi, para aislar el nódulo que se encuentra a este nivel del ligamento uterosacro. Acá tenemos, pueden ver el uréter, cómo ingresa dentro del ligamento cardinal. Acá tenemos el ligamento uterosacro con el nódulo correspondiente en el lado izquierdo. Igualmente, hacemos en el lado derecho, abrimos la fosa pararrectal en ambos lados para separar ambos ligamentos uterosacros. Acá tenemos el recto. Y una vez que hemos despegado el recto y exteriorizado o liberado el tabique recto vaginal, acá estamos haciendo, igual que hemos hecho en el otro lado, la apertura del recto peritoneo en el lado derecho para igualmente viabilizar el uréter de ese lado que se encuentra acá, y acá ya tenemos ligamento uterosacro, uréter, recto y el torus uterino más arriba, donde se encuentra en toda esta zona el nódulo de endometriótico en ambos lados, más en el lado izquierdo, como le digo, diagnosticado por la laparoscopia. Acá tenemos el espacio de Kobayashi y acá tenemos la fosa pararrectal y acá el tabique recto vaginal, que lo estamos separando para poder reseccionar o seccionar el ligamento uterosacro correspondiente, como lo estamos haciendo acá, el del lado derecho, y luego el del lado izquierdo. Todo este es el nódulo que se había descrito y acá estamos ya sin ningún riesgo. El uréter está separado, el recto está separado, por lo tanto no tenemos ningún riesgo de poder lesionar toda esta zona. Y acá estamos haciendo la sección de este nódulo. Una vez que hemos sacado y limpiado el torus y ambos ligamentos uterosacros, recién procedemos a... Acá estamos terminando de sacar el nódulo del ligamento uterosacro al lado izquierdo, y luego de eso procedemos ya recién a manejar el endometrioma. Soltamos ambos ovarios que estaban suspendidos, identificamos la cápsula y hacemos la quistectomía en ambos lados. En este caso se hizo quistectomía en ambos lados, no tratamiento combinado. Y una vez que se terminó la quistectomía en ambos lados, procedimos a hacer la miomectomía porque tenía 3 miomas esta paciente, y esa es la secuencia. Primero la endometriosis profunda, luego el endometrioma, finalmente los miomas y finalmente queda tratada toda la enfermedad, limpia toda esta zona, igual los endometriomas trabajados, y esto es lo que nosotros llamamos un tratamiento integral del quirúrgico de la endometriosis. El otro aspecto es en la adolescencia, que es tanto más controversial que los anteriores, ya que es muy difícil determinar la prevalencia en las adolescentes, porque para determinar la prevalencia real necesitamos de hacer la laparoscopía, y siempre hay reticencia para hacer un estudio laparoscópico y confirmar el diagnóstico por histología. Tradicionalmente, además, se ha creído que la endometriosis en adolescentes es solamente endometriosis periosteal y de estadios tempranos, lo cual no es cierto.
El problema fundamental en la endometriosis en adolescentes es el tiempo que pasa desde que se inician los síntomas hasta el tratamiento quirúrgico, que puede llevar hasta 6 o 10 años, o como en este estudio de Green, de Valar, perdón, de hasta 12 años. O sea, el tiempo que transcurre desde que la paciente tiene los síntomas, es visto por el primer médico, que puede ser médico general, pediatra o ginecólogo, hasta el diagnóstico final van a pasar en promedio entre 6 a 12 años, tiempo durante el cual la enfermedad, que se sabe que es progresiva, que se sabe que es oculta, y que la adolescencia, no por ser adolescente, es mucho más inicial o temprana, o de estadios más tempranos, se puede permitir la progresión de la enfermedad si es que el tratamiento médico no es adecuado. La prevalencia aumenta si es que no hay respuesta al tratamiento médico con AINES y anticonceptivos orales, como fue demostrado ya en 1997 por Lofer, quien hizo una laparoscopía en pacientes de menores de 22 años que no tenían respuesta al tratamiento con AINES ni con anticonceptivos, y encontró que el 70% de estas pacientes tenían endometriosis. Y no necesariamente endometriosis en sus estadios iniciales, sino incluso en estadios avanzados. Por lo tanto, pensar que como es adolescente, la endometriosis solamente es de estadios iniciales no es cierto, y hay que tenerle mucho cuidado al manejo de las pacientes de dolor pélvico en la adolescencia. El tratamiento médico después de la cirugía muchas veces hace más lenta la progresión y la recurrencia de la endometriosis en todas las formas de endometriosis, y también lo es en la adolescencia. El tratamiento de la endometriosis debe ser primariamente quirúrgico y complementariamente médico. Este ha sido el manejo convencional de la endometriosis en sus diferentes manifestaciones, y ahora vamos a ver más o menos la tendencia actual a modificar o una nueva mirada a este manejo que se hacía y se sigue haciendo. La mirada que vamos a dar es la mirada hacia voltear hacia el tratamiento médico como primera línea de tratamiento para los diferentes modos de presentación de la endometriosis y del endometrioma, considerando al tratamiento médico como la primera línea de elección, porque alivia los síntomas, evita la prevención de la progresión y disminuye la recurrencia de síntomas y enfermedad en pacientes que ya han sido operados. El tratamiento médico mejora el síntoma, pero hay que tener muy presente que si bien es cierto el tratamiento médico es efectivo en un alto porcentaje de pacientes, el tratamiento médico mejora el síntoma, pero no cura la enfermedad. El tratamiento médico disponible son todos supresivos, pero no curativos, y implica esto que el tratamiento médico tiene que tener un seguimiento para ver si la paciente está cumpliendo el mismo como debe ser. Este tratamiento debe ser continuo y por mucho tiempo. Se considera a la endometriosis como una enfermedad crónica, como si fuera hipertensión, como si fuera diabetes. Entonces, lo que se debe hacer es llevar a la paciente a la amenorrea para que la paciente tenga los beneficios del tratamiento médico. ¿Cuáles son las ventajas? Eficaz en buena proporción de casos, evita riesgo de daño a órganos pélvicos, minimiza la formación de adherencia y puede tratar lesiones no visibles por la cirugía. Tiene asimismo sus desventajas. La principal es que tiene que ser un tratamiento continuo y por largo tiempo, llámese años, y que muchas veces no es tolerado. Y lo otro es que hay un cierto porcentaje de pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento médico, y esa es una de las condiciones para la cirugía. Este es un trabajo recientemente presentado por el doctor Charles Chaperon, muy interesante, que dice repensar los mecanismos, el diagnóstico y el manejo de la endometriosis. Y él establece que el manejo convencional, que es sospechada la endometriosis, ir al tratamiento quirúrgico, confirmar el diagnóstico y realizar el tratamiento inicial y después dar tratamiento médico, es un paradigma que debe ser roto. ¿Por qué? Porque dice que en el momento actual este paradigma de manejo debe cambiarse, porque con las imágenes se puede hacer el diagnóstico de endometriosis sin exploración quirúrgica. O sea, no necesitaríamos de hacer una laparoscopía para confirmar el diagnóstico. Y que además
el tratamiento médico empírico puede prescribirse de manera segura sin confirmación histológica de la endometriosis. Esto es una verdad a medias, porque realmente para hacer el diagnóstico de endometrioma y de endometriosis profunda no es suficiente o es bastante certero el uso de la resonancia magnética y de la ecografía transvaginal, pero no nos ayuda para el diagnóstico de endometriosis peritoneal. Y esto es tan así de cierto que se siguen buscando biomarcadores para el diagnóstico de la endometriosis peritoneal. Entonces, cuando hablamos de tratamiento empírico, nos estamos refiriendo a la endometriosis peritoneal, porque en el caso del endometrioma y la endometriosis profunda ya diagnosticada, a la cual se indica el tratamiento médico, no podemos hablar de tratamiento empírico porque ya sabemos que la endometriosis está ahí. En cambio, la endometriosis peritoneal, donde no puede ser objetivada solamente por la laparoscopía, sí podemos hablar de tratamiento empírico porque no sabemos si esa paciente que tiene dolor pélvico puede tener una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria a endometriosis. Por lo tanto, como decía, este planteamiento y este cambio de paradigma se cumple para el manejo del endometrioma y para el manejo de la endometriosis profunda. Y este es el esquema que el doctor plantea. Usualmente el manejo convencional ha sido sospecha endometriosis, para hacer el diagnóstico de endometriosis, cirugía inmediata primaria. Luego tratamiento médico y esto dice, según este planteamiento, lleva cirugías repetidas hasta que se llega a una técnica de reproducción asistida cuando la paciente quiere salir embarazada. Y él plantea estos tres diferentes modos y plantea, todos tienen un denominador común, prescindir de la laparoscopía, dice. Endometriosis, diagnóstico no quirúrgico. Hay que precisar que la indicación de la laparoscopía no es hacer diagnóstico, es hacer diagnóstico y tratamiento. Nadie hace laparoscopía solamente para hacer diagnóstico. Y dice, después de esta sospecha o diagnóstico de endometriosis por imágenes, debe darse tratamiento médico por largo tiempo y esto nos va a llevar, si es que hay que operar, a una cirugía única y luego de esto a una técnica de reproducción asistida. La duda que yo tengo es por qué en este caso el tratamiento médico sí puede prevenir una progresión de la enfermedad y en este caso donde primero se hace la cirugía y después el tratamiento médico no lo previene y nos lleva a cirugías repetidas. Es una respuesta que todavía no encuentro, pero la tendencia actual es esta: prescindir de la laparoscopía, dar tratamiento médico continuo hasta el momento en que la paciente desee salir embarazada y hacer una cirugía en este momento, y luego de eso, dos caminos: darle la chance de cirugía espontánea o pasar a técnica de reproducción asistida. Esto se puede cumplir, como le digo, en la endometriosis peritoneal y en la endometriosis profunda, pero no así necesariamente en el endometrioma, que tiene una serie de bemoles que van más allá de un planteamiento único que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con el tamaño del endometrioma, que tiene que ver con el tiempo que tiene el endometrioma y el deseo de fertilidad. Entonces, en el tratamiento de la endometriosis hay dos planteamientos en el momento actual. El tratamiento médico que se plantea, indicar tratamiento médico en las adolescentes y mujeres jóvenes, induce a retrasar el diagnóstico de la enfermedad, pero lleva a tratar de hacer una única cirugía y evitar múltiples cirugías a lo largo de la vida reproductiva. Por otro lado, tenemos la cirugía, indicar el tratamiento quirúrgico, no para hacer el diagnóstico, más tempranamente podría llevar a realizar una cirugía en un estadio de la enfermedad menos agresivo, lo cual nos va a llevar a una cirugía menos extensa y por lo tanto con menor daño y menor riesgo en un estadio más temprano de la enfermedad, y luego de esto hacer el tratamiento médico adecuado. Es un planteamiento que yo vengo manejando y que en realidad todavía no encuentro la respuesta, pero tiene lógica y como les digo, hay dos planteamientos contrapuestos. Este que siempre se ha hecho, pero que no tenía el complemento del tratamiento médico de la forma en que se hace ahora, versus este tratamiento que, como les digo, se está planteando. Para ir terminando, ¿de qué manera se debe manejar esta patología tan diversa, de tantas formas de presentación y tan controversial a nivel de los niveles de atención a nivel de salud? Aquí tenemos los niveles de atención
nivel de atención 1, centro de salud, puesto de salud, nivel de atención 2, hospitales 1 y 2, y institutos especializados es el nivel 3. En el primer nivel de atención, solamente en el centro de salud, en algunas ocasiones se puede encontrar un médico. Por lo tanto, deberíamos sensibilizar, concientizar y preparar a todos los profesionales de la salud que se puedan encontrar en este primer nivel de atención, en el sentido que toda mujer que tiene dolor menstrual intenso y progresivo puede tener endometriosis y no atribuirlo a que esto es normal porque la menstruación es dolorosa. Este primer nivel de atención es importantísimo para derivar a la paciente a un segundo nivel de atención que permitirá hacer el diagnóstico adecuado de, en primer lugar, de la enfermedad, del tipo de endometriosis que se trate y sobre todo del estadio en el cual ésta se puede encontrar. En este segundo nivel de atención, que podemos tener imágenes, resonancia, que podemos tener ecografía, debemos estar en la capacidad de hacer un diagnóstico adecuado y de dar el tratamiento médico inicial, y de acuerdo a la evolución que tenga, puede ir a cirugía si se trata de una endometriosis peritoneal o de un quiste, de un endometrioma en el cual se ha descartado que hay una endometriosis profunda. Pero si tenemos en este nivel segundo que se hace el diagnóstico de un endometrioma asociado a endometriosis infiltrativa profunda o una paciente que ya ha sido operada más de una vez por endometriosis, se debe derivar al nivel correspondiente, que son los niveles hospitales número 3, donde una unidad especializada, no cualquiera también, en el manejo de esta patología, haga posible darle un tratamiento adecuado. Esto nos obliga, ya que casi no existe a nivel de los hospitales de tercer nivel, de generar servicios para el manejo adecuado de esta forma de presentación de la endometriosis, que son las formas más severas, más riesgosas y que produce mayores complicaciones y que obliga a dar un tratamiento integral y adecuado para el alivio de esta patología, tanto en el dolor como en la probabilidad de que pueda acceder a la posibilidad de un embarazo. En conclusión, para ir terminando, el diagnóstico debe ser temprano y lo más preciso posible para determinar frente a qué tipo de endometriosis estamos y qué grado de evolución tiene, qué estadio tiene. Se considera en ese momento que el tratamiento médico es de primera línea en las diversas formas de endometriosis, no así en el endometrioma, que debe ser individualizado el tratamiento en cada caso dependiendo del tiempo de evolución del endometrioma, del tamaño del endometrioma, de los deseos de fertilidad o de embarazo y si se trata de una persona infértil, para tratar de determinar si se le podría dar tratamiento médico o ir de frente a la cirugía. Igualmente, tener muy presente que la presencia de un endometrioma nos obliga a descartar endometriosis infiltrativa profunda y que si este existe, en un momento inicial se puede dar también tratamiento médico, pero si hay una obstrucción ureteral o una obstrucción del aparato digestivo o la paciente no tolera el dolor o no mejora, se debe pasar la cirugía, la cual debe ser planificada y dentro de esta debe haber una sistematización para hacer la cirugía, para evitar cirugías múltiples. El tratamiento debe ser integral, médico, quirúrgico o quirúrgico y médico, dependiendo de cuál es primero de acuerdo a cada caso. Y sí, estamos claros en que el tratamiento médico debe ser a largo plazo, previamente a la cirugía, para tratar de evitar la progresión de la enfermedad, más no la curación, porque ya dijimos que el tratamiento médico no cura la enfermedad, elimina el síntoma y se dice que previene la progresión, aunque esto no siempre es así y nos obliga a hacer un seguimiento adecuado. El mensaje final es que la endometriosis en el momento actual debe ser entendida y manejada como una enfermedad crónica, por tanto el tratamiento debe ser a largo plazo. Es importante saber cuándo operar al paciente, pero más importante es saber cuándo no operar a la paciente. Porque como decía el doctor Henry Marks,
hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no indicarla y no hacerla. Bien, esto era lo que yo les quería presentar. En realidad es una visión panorámica, que es lo que me pidió el doctor Paul Ramos, que trata de agrupar lo que han sido los temas de este último módulo, que tenía que ver con dolor, que tenía que ver con infertilidad y que tenía que ver con manejo en adolescencia, y me pidió que lo hiciera manejo por niveles. Ahora sí, después de esta presentación, quedamos ya no para algunas preguntas que puedan tener, o todas las que ustedes consideren. Buenas noches, excelente presentación, doctor, muchísimas gracias, ¿no? Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. Quizás las dos primeras son muy parecidas, se las leo para que usted pueda, de repente, la respuesta creo que permite contestar ambas preguntas. Dice, buenas noches, en cuanto al tratamiento médico para endometriosis con anticonceptivos orales combinados, ¿a qué dosis de estrógenos y progestágenos se podrían recomendar? Y la segunda pregunta es, ¿qué es más recomendable, anticonceptivos orales combinados o solo Dienogés? Bien, me parece una pregunta sumamente interesante. En realidad no es tanto la dosis, sino que cualquier anticonceptivo oral que tenga dentro de sus progestágenos que una mayor condición antiandrogénica puede ser utilizado, pero es la forma en que debe ser utilizado. La paciente que va a recibir tratamiento médico, sea con píldoras anticonceptivas o sea con progestágenos solos, en el momento actual uno de los que más se está utilizando es el Dienogés, que ha demostrado sus bondades en el manejo de la endometriosis, tiene que llevar a la paciente a la amenorrea. Y muchas veces esto es lo más difícil de hacer, porque implica que el tratamiento debe ser no cíclico, sino continuo. Se acaba la caja y se inicia nuevamente. Y no por 6 meses o un año, como se decía antes, sino por el mayor tiempo posible. Porque se ha visto que el hecho de dar el tratamiento cíclico es lo que condiciona que la enfermedad pueda progresar. Si queremos evitar la progresión de la enfermedad y el alivio de los síntomas, debe ser continuo y por el mayor tiempo posible. En cuanto a si utilizar píldoras o si utilizar un progestágeno solo, ahí hay muchas miradas. Una de las miradas que uno dice, oiga, si la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, ¿para qué vamos a darle estrógeno? Sería mejor darle solamente un progestágeno y darle solamente el Dienogés. En ambos casos, como le digo, de lo que se trata es de dar de manera continua y por el mayor tiempo posible, dependiendo de los efectos secundarios que puede tener el uno o el otro, siendo uno de los efectos a veces de más difícil manejo el spotting que se pueda presentar en la ingesta crónica de estos medicamentos y que hay que manejarlo. Básicamente, dando una información adecuada a la paciente diciendo, mire, puede ocurrir que usted no menstrue, pero que tenga sangrados intermitentes, pero a cambio de esto usted tiene alivio de dolor, a cambio de esto usted tiene que su enfermedad está siendo detenida y probablemente no progrese. Muchas gracias, doctor Celis. Tenemos otra pregunta. ¿Existen factores predisponentes a la recidiva de endometriomas? Sí, hay factores de riesgo para la recurrencia del endometrioma. El primer factor, y esto es un tema que lo hemos revisado ya más de una vez, es el tamaño del endometrioma. Cuando un endometrioma es más grande, tiene mayor probabilidad de recurrencia. Segundo factor, si el endometrioma ya fue operado anteriormente, o sea, si hay una cirugía previa por endometrioma. Tercer factor, el tiempo de evolución del endometrioma. Por eso decía yo que si bien es cierto, el tratamiento médico está indicado en las diferentes formas de endometriosis, en el caso de endometrioma debemos individualizar el tratamiento en relación a si el endometrioma tiene dolor o no tiene dolor, qué tamaño tiene el endometrioma. No es lo mismo un endometrioma de 8 o 10 centímetros que un endometrioma de 3 centímetros.
si la paciente desea salir embarazada o no desea salir embarazada. Y otro de los factores de riesgo que he dejado para el final es, curiosamente, el tratamiento médico en el endometrioma. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico puede llevar, si bien es cierto, a suprimir el dolor, mas no cura la dolencia. Cuando se da tratamiento médico por endometrioma, es sumamente importante hacer el seguimiento, no que el dolor haya desaparecido. El dolor puede desaparecer y el endometrioma puede seguir creciendo. Entonces, el hecho de dar el tratamiento médico no es que está mal, sino que nos puede llevar a un tratamiento postergado o muy posterior en un momento en que el endometrioma es mucho más grande. Entonces, si se va a tratamiento médico, bien, pero hay que hacer el seguimiento adecuado. En lo personal, yo tengo una posición en cuanto al diagnóstico del endometrioma. Yo pienso que el endometrioma debería ser primariamente quirúrgico y mientras más temprano mejor. No porque yo lo diga, sino porque hay ya varios estudios en ese sentido. Bajo la premisa siguiente, cuando un endometrioma es más grande, ya afectó por el mismo endometrioma la reserva ovárica. La fibrosis que produce es mucho mayor. El grosor de la cápsula es mucho mayor. Por lo tanto, la cirugía que le voy a hacer va a impactar mucho más si es un endometrioma de mayor tiempo y de mayor tamaño. Por lo tanto, solamente por una lógica elemental, si yo tengo un endometrioma más pequeño, con menos fibrosis, que todavía no afecta a la reserva ovárica y que tiene una cápsula menos gruesa, si yo lo opero tempranamente, voy a tener menos riesgo de llevar tejido endometrial sano. Entonces, es un tema de controversia, sí, pero es una mirada que yo tengo frente en el caso del endometrioma. Gracias, doctor Celis. Otra pregunta, en adolescentes, ¿cómo no retrasar el diagnóstico? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo qué? ¿Cómo no retrasar no el diagnóstico? Muy bien. En adolescentes tenemos un problema. Que no siempre, pero muchas veces, o de repente cada vez menos, la adolescente no ha tenido relaciones. Por lo tanto, no podemos hacer un tacto vaginal, no podemos hacer una ecografía transvaginal. Me dirán, oiga, pero sí se puede hacer un tacto rectal. Sí, se puede hacer dependiendo de cada paciente. Entonces, acá lo importante es, si una paciente tiene dolor dismenorrea cíclica, o sea, todos los meses, y esta va en incremento, y además pasa de ser un dolor pélvico cíclico a ser un dolor pélvico acíclico, o sea, antes, durante y después, hay que pensar desde el punto de vista de sintomatología que esta chica puede tener una endometriosis y no una dismenorrea primaria. El segundo punto es las imágenes. La resonancia magnética nos ayuda mucho para hacer diagnóstico de endometriosis profunda y de endometrioma. Y me dirán, oiga, sí, pero la adolescente no tiene endometriosis profunda. Sí la tiene, está descrita y no es tan poco frecuente como se cree. Lo que sí, el problema es para hacer el diagnóstico de endometriosis peritoneal, porque la resonancia no nos ayuda, no se puede hacer ecografía. Entonces ahí la historia clínica, y aquí sí está indicado lo que se plantea en el momento actual, dar tratamiento médico empírico, pero en forma continua. Entonces, si la paciente se le da tratamiento médico empírico, asumiendo que tenga endometriosis, la paciente debe mejorar. Si la paciente mejora, se debe mantener el tratamiento por el mayor tiempo posible. Y en la medida de lo posible, haciendo seguimiento para ver que no haya progreso de la enfermedad. Gracias, doctor Celis. Otra pregunta. En la paciente adolescente sin RS, ¿cuál es mejor? ¿La ecoperineal o la ecopélvica? En la paciente adolescente yo creo que la ecopélvica ayuda poco. La ecografía transvaginal no se puede hacer. En este caso, como les digo, está indicada la resonancia magnética que nos ayuda más, pero para los casos de endometrioma y de endometriosis profunda. Para el caso de endometriosis peritoneal ayuda poco. La semana pasada tuvimos un webinar en que estaba mi amigo Paco Carmona de Barcelona y me decía que con los nuevos ecógrafos que están saliendo es posible ya diagnosticar endometriosis peritoneal. Bueno, vamos a ver si eso es así.
Vamos a ver si llegan estos ecógrafos al país y ahí tendríamos una gran ayuda para lo que es endometriosis peritoneal. Pero yo considero que esto no es tan así, por cuanto seguimos viendo estudios donde se busca biomarcadores para el diagnóstico de endometriosis. No se va a buscar biomarcadores pues para endometrioma, que lo puedes diagnosticar por ecografía de resonancia, o para endometriosis profunda. La única forma de endometriosis que necesitaríamos un biomarcador para evitar la laparoscopía es la endometriosis peritoneal, sobre todo en adolescentes. Por lo tanto, considero que el tratamiento empírico en estas pacientes, sea con píldoras anticonceptivas o con DNOGs, pudiera ser viable. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más, que en aras del tiempo ya serían las últimas. ¿Hay relación entre endometrioma y cáncer de ovario? Uno de los argumentos a favor del manejo quirúrgico del endometrioma y no ser tan conservador es, número uno, el gran porcentaje de alivio del dolor después de la cirugía. Número dos, la probabilidad de un 50 hasta 60% de que la mujer, luego de la quistectomía, o sea, de sacar el quiste del endometrioma, la mujer tenga la probabilidad de lograr un embarazo espontáneo en el lapso de 6 meses a 12 meses. Y la tercer argumento o razón por la cual se indica la cirugía es la probabilidad que el endometrioma tenga una asociación con malignización, lo cual en el momento actual, con ecografía y con no son las indicaciones, sino las características que se utilizan establecidas en el consenso de IOTA, nos puede determinar si este endometrioma puede tener un riesgo de ser una neoplasia maligna para plantear el tratamiento más adecuado. Entonces, sí hay asociación, no es alta, pero sí preocupa y está descrita esta asociación entre endometrioma y una variedad del cáncer de ovario que es el adenocarcinoma endometriósico. Muchas gracias. La última pregunta. Si hay sangrado vaginal escaso o regular con tratamiento con DNOGs, ¿cómo debo tratarlo? Mencionan. Yo creo que es una excelente pregunta porque muchas veces es difícil ese manejo, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante, como decía hace un instante, es decirle antes de la indicación, puede ser que usted esté en el grupo de pacientes que tenga spotting, o sea, sangrados intermitentes de poca cantidad, que pueden a veces ser molestos, como lo dan cualquier anticonceptivo o cualquier anticonceptivo, ya sea de implante subdérmico o incluso un DIU de levonorgestrel, que son tratamientos de depósito. Se puede presentar. Pero a cambio de eso, usted no va a tener dolor. Se puede indicar también, en aquellos casos que sea de mayor volumen o muy continuado, la utilización, el uso de ácido tranexámico, que puede ayudar en muchas de estas pacientes. Muchas gracias, doctor. Cerramos la sesión de preguntas. De verdad que hay más preguntas, pero en aras del tiempo y de no extender mucho la reunión, damos por terminada la sesión de preguntas. Agradecemos mucho su presencia y que haya tenido a bien compartir sus conocimientos con la audiencia. De verdad que tenemos más de 200 personas en este momento presentes. No sé si quiere usted despedirse, dirigirse al grupo antes de que terminemos. Sí, mis palabras finales son para agradecer al doctor Paul Ramos, que es el presidente de Apendo, por la gentileza de permitirme participar de este curso y de cerrar, creo que este es el último webinar del curso. En segundo lugar, mi agradecimiento a los participantes, a los asistentes, porque en días tan difíciles como los que estamos viviendo hoy día, se dan un tiempo para estar acá escuchando esta charla que yo espero que haya colmado sus expectativas. No tenemos la última palabra en endometriosis, es muy controversial, hay diferentes miradas a esto, yo tengo una mirada, otros colegas tienen otra mirada, pero lo que sí estamos todos, creo, de acuerdo con todos ustedes, es que tenemos que pensar en endometriosis para hacer un diagnóstico más temprano, para evitar
la progresión de la enfermedad, ya sea que utilicen tratamiento médico, ya sea que utilicen tratamiento quirúrgico. En el momento actual, la tendencia es el tratamiento médico como primera línea de tratamiento. Esto no quiere decir que la endometriosis o el endometrioma no se opera. Y mi agradecimiento final al laboratorio Exceltis, en la presencia del señor Miguel Cancalaya y de Fernando Urquiaga, que nos acompañó al inicio, por darme la oportunidad de compartir los pocos conocimientos que tenemos en esta enfermedad tan álgida como es la endometriosis. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias, doctor Celis. Nuestra felicitación a todos los asistentes por tener una presencia activa en este programa de educación médica continua, en un tema tan interesante como es el manejo de la endometriosis. Nuestro agradecimiento a Pendo y al doctor Paul Ramos por habernos convocado para ser auspiciadores de este evento. Nosotros somos unos fieles creyentes de la educación médica continua. Estamos muy contentos de participar. Y en el nombre de Exceltis y nuestro producto equivalente Daljet, esperamos verlos muy pronto nuevamente. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego.